Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente aquí en nuestro curso de otoño, coronavirus en búsqueda permanente de las mejores prácticas. Casi seguramente, si ustedes recuerdan desde el primer día que hemos comenzado a compartir con ustedes, digamos, ideas, nociones, conocimiento, habíamos un poquito pronosticado que el conocimiento se iba a estar armando al mismo tiempo que la pandemia se está desarrollando. Tenemos naturalmente una preocupación. La provincia de Buenos Aires, que nos ocupa con 17 millones y medio, 45% de la población argentina, está más o menos, digamos, desarrollando en esta pandemia alrededor de un 30% de los casos. Y estos concentrados a su vez fuertemente en el área metropolitana de Buenos Aires. Hace ya, digamos, casi una semana que la provincia de Buenos Aires tiene menos casos que la capital federal, y esto se da en el marco de una situación, digamos, que ustedes ya conocen, un poquito áspera, digamos, en términos de la definición de cómo se extiende o no se extiende una herramienta que creo que quedará para nuestra cultura sanitaria para siempre, que, digamos, entre enfermar y fallecer están los servicios de salud, pero entre enfermar y no enfermar están las medidas cuarentenarias, que nos permiten además, digamos, tener cierto oxígeno para tratar esta compleja problemática, digamos, con números considerablemente razonables cuando uno lo compara, digamos, internacionalmente, no solamente con los países centrales, sino también con nuestros países vecinos. La última reporte nos daba 93 casos nuevos en la provincia. El total de fallecidos en la provincia desde el comienzo de la pandemia hasta ahora es de 161 casos, y tenemos 901 altas, que hoy va a ser objeto de un tratamiento bastante especial porque potencialmente son 901 donantes, digamos, de plasma en la provincia. Todos los casos están nominalizados, digamos, así que vamos a estar conversando un poquito acerca de eso. El día de hoy, digamos, tenemos un objetivo, digamos, de trabajo, que es analizar las diversas innovaciones en el tratamiento del COVID-19, digamos, tratando no solamente de verlo en términos aislados, sino pensados en términos de estrategias terapéuticas. Cuando tenemos un caso positivo, todavía esta idea de trincheras continúa, digamos, porque hay pacientes autovarios, hay pacientes que tienen una sintomatología muy leve, transcurren, digamos, y tenemos, digamos, pacientes que necesitan terapia intensiva y pacientes que necesitan respirador, digamos, de tal manera que hay toda una secuencia en ese campo, digamos, y nosotros estamos tratando de que estas barreras vayan frenando la situación antes, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Desde el punto de vista, nos vamos a apoyar en dos disciplinas fuertemente, con dos Martínez, con Martín Cañas y Martín Urtasun. Vamos a estar conversando desde el punto de vista farmacológico. Quiero decir que hemos visto en este tiempo, y ellos nos van a ayudar a analizar, digamos, demasiadas iniciativas, diría yo, farmacológicas puestas en escena. Algunos medicamentos se volvieron particularmente polémicos, digamos, saben ustedes que el presidente Donald Trump se automedica con cloroquina, digamos, no creemos que sea esa la causa de los problemas que nos quejan, porque antes los tenía y no tomaba cloroquina. Y por otro lado, digamos, el tema de una terapia nueva vieja, podríamos decir así, en el sentido de que, y lo comento después muy brevemente, pero digamos, ya en la gripe española se había usado plasma de convaleciente, digamos, se usó plasma de convaleciente en difteria durante muchísimo tiempo, y el día de hoy vamos a hablar justamente sobre el tema del plasma de convaleciente con una mirada, digamos,
desde la inmunología. Es algo poco frecuente, digamos, creo que la infectología ha tomado el centro de la escena, digamos, en relación al tema de cómo, de los saberes médicos con los que nos paramos frente a la pandemia, pero desde una mirada epidemiológica, digamos, creemos que hay muchos otros saberes en la medicina y en los equipos de salud, digamos, que pueden ayudarnos a entender cómo enfrentar esta compleja y siempre sorprendente enfermedad, una enfermedad que no deja de sorprender. Vamos a estar trabajando con Lorena Regueirás, digamos, alrededor justamente de esta perspectiva. Bueno, tengo algunas noticias que ir dando, pero me parece más ameno ir comentándolas después y irnos directamente a sumergirnos en este tema, no sin anunciar antes que ya está disponible la evaluación de este curso, que la evaluación de este curso, ustedes saben, no tomamos lista, pero los contenidos, digamos, estos contenidos están todos subidos a nuestro canal de YouTube, Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Entran por YouTube, van a encontrar todos los videos anteriores y una evaluación que ya está disponible. La recomendación es que la hagan, digamos, esta evaluación. Pueden volverla a hacer, ¿no? Si no les sale bien de entrada, no la vuelvan a hacer de inmediato. Revisen con las preguntas, digamos, todos los videos y los materiales, porque tienen dos opciones, digamos, para aprobar la primera evaluación. Va a haber una segunda y el trabajo final para poder obtener un certificado de este curso. Me dicen que ya están llegando preguntas, o sea, ni empezamos a hablar, ya tenemos preguntas. Bueno, nuestro mail está puesto ahí, digamos, curso de otoño FF. FF son las siglas de Floreal Ferrara. Curso de otoño ff@gmail.com. Vamos a comenzar un poquito con una provocación, digamos, para los Martín. Digamos, con nuestra idea, en buena medida, es que hasta el momento actual, digamos, todo tratamiento etiológico, digamos, por decir así, es experimental. Digamos, que no tenemos hoy, la OMS no reconoce ningún tratamiento oficial, digamos, y que aparecen medicaciones o medicamentos que eran para otros virus, como el caso de ébola, HIV, digamos, u otros arenavirus, dentro de la experiencia que se están haciendo en este momento terapéuticas en el mundo y también en la Argentina. El tratamiento, como en realidad en definitiva el que se recupera es el cuerpo, una parte del tratamiento es estirar hasta que el cuerpo sea capaz, así que el tratamiento es mucho más que estos medicamentos. Pero si les parece, en una primera ronda analizamos un poco los, llamémoslo así, antivirales, digamos, si les parece bien. Perfecto. Como para empezar a meternos de lleno en el tema. Bueno, muy bien. Me descubro. Con gran felicidad. Bueno, buenas tardes a todos. Justamente habíamos preparado, con Martín trabajamos en la Fundación FEMEVA, en el área que se llama de farmacología. No tenemos una experiencia asistencial directa, esto también quiero aclararlo porque son saberes diferentes, digamos, lo que tiene el terapista que viene recibiendo pacientes y los maneja. Y nuestra especialidad, digamos, nuestra expertise es un poco la lectura y procesamiento de información sobre medicamentos. Entonces, con esta dinámica que tiene el coronavirus maravillosa de que todo el tiempo salen cosas todos los días en gran cantidad y de acceso libre, entonces estamos todos inundados. Y bueno, justamente para tratar de ponerle alguna idea a esa inundación es que preparamos un par de diapositivas, que si las podemos poner alguna en pantalla, ahí vamos. Bueno, lo primero fue la precaución de ponerle fecha, porque esto en una semana seguro que es obsoleto. Entonces, eso es lo que hoy se puede saber. Ahí estamos. Bueno, una lista de los nombres que más vienen sonando en los circuitos profesionales y un poco también en los circuitos generales, digamos, ¿no? En la prensa general. Hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, este medicamento para el HIV, ivermectina, que se venía usando para algunas parasitosis,
Y después los que tocan más el aspecto inmunológico, como el interferón beta, el tocilizumab y el plasma convaleciente, que tenemos nuestra experta para dedicarlo a eso. Vamos a ponerle entonces un poquito de en dónde estamos con cada uno de los primeros. Esa HCQ es la hidroxicloroquina, entonces el qué se sabe. Bueno, no hay todavía ningún estudio aleatorizado grande. Entonces tenemos las penas de los estudios aleatorizados pequeños y de los estudios observacionales, que pueden ser grandes, como dos que salieron de la experiencia de Nueva York, cada uno con 1.500 pacientes más o menos, pero que pecan de que como no han asignado al azar los tratamientos, hidroxicloroquina sí o no, entonces todas las diferencias que encuentran después hay que tratar de compensarlas por un montón de variables posiblemente confundidoras que uno nunca está seguro si están del todo correctas o completas o no. El segundo renglón es el mensaje. Hasta ahora no disminuye mortalidad ni complicaciones, ni los ensayos clínicos, ni los estudios observacionales muestran ninguna diferencia en ninguno de estos dos aspectos. Hay que resaltar que esta enfermedad tiene tal mortalidad que es importante utilizarlo como endpoint de la mortalidad. De hecho, el estudio de la OMS Solidarity, que se está haciendo a nivel multinacional, toma como desenlace principal la mortalidad. Y esto vamos porque la mayor parte de la polémica que hubo fue, lo que dice allí, no está claro si acelera la negativización de la PCR. Cuando salió el equipo francés a decir, limpia la eliminación del PCR en menos días, la verdad no se sabe muy bien qué correspondencia puede tener esto con las complicaciones y con eventualmente la muerte. El estudio era además muy pequeño y otros estudios que midieron lo mismo, es decir, que midieron negativización de PCR, no encontraron la disminución por la hidroxicloroquina. Muy bien. También, una cosa que sí se supo... Una cosita. Dale, Acá, perdón. Dale. Me descubro un poquito. No, pero es importante que en todos esos estudios, en todos los observacionales y los ensayos clínicos, también una gran heterogeneidad de las poblaciones, tanto en edades como en gravedad de los cuadros. Por lo cual, tomados en conjunto, el problema que tenemos ahora es que tenemos un montón de datos que no los podemos sumar, ¿no? Entonces, pero sobre todo con hidroxicloroquina. Con hidroxicloroquina es realmente la cantidad de ensayos clínicos se han hecho muy pequeñitos. Hay un lindo editorial que salió hace una semana en el British Medical Journal que se llama El desperdicio en investigación, que nos cuenta que hay más de 150 ensayos que de una forma u otra involucran la hidroxicloroquina, pero que muchos tienen menos de 100 pacientes y la mayor parte no tienen control, ¿no? Poniendo en contexto esto de la hidroxicloroquina. Aclaramos un poquito porque tenemos nos están siguiendo hoy compañeros con mucha formación y otros quizá con mucha curiosidad, como si se hace un cóctel de pacientes de cualquier edad, digamos, las tasas de letalidad son totalmente diferentes según la edad, y entonces, digamos, no se puede saber si es el azar la que da un resultado u otro. Ese sería más o menos la... Perfecto. Bueno, un par de cosas que se saben es por el lado de la toxicidad. Un estudio brasileño intentó una dosis alta de hidroxicloroquina. Para ponernos en contexto, la hidroxicloroquina, cuando uno la usa para no pescarse la malaria durante el viaje, toma 400 miligramos por semana. Cuando la usa porque se pescó la malaria, toma 2 gramos, o sea, 5 pastillas a lo largo de 48 horas y se cura la malaria con eso. El paciente con lupus toma 200 o 400 por día durante años. Los planes que se están haciendo para COVID están entre 400 los más bajos y 800 los más altos por día. Ahora, los brasileños hicieron una prueba con una rama 1200 por día y esa prueba 1200 por día la tuvieron que parar por una más que duplicación de la mortalidad de causa cardiovascular. Claro. O sea que una cosa que sí se sabe por el lado negativo, 1200 es demasiado, eso seguro. Y en la misma línea, uno de los estudios grandes de Nueva York, observacionales, también encontró aumento de paro cardíaco y anormalidades electrocardiográficas en el grupo que recibió hidroxicloroquina. Muy bien. Bueno, de hidroxicloroquina, a ver, nuestra idea cuando pensamos esto era que la persona que nos está escuchando y que tiene contacto con pacientes y que indica o administra la medicación, bueno, tuviera una pequeña refrescada
de las condiciones de uso, de las precauciones, como para llevarlo también no solo a la discusión académica, sino a la práctica. Quizá también eso se puede poner disponible eventualmente la propia presentación, si es que eso sirve, ¿no? Bueno, los efectos adversos del tratamiento agudo, este era el punto importante. En agudo, trastornos gastrointestinales, cefaleas, alteraciones visuales, bastante frecuentes. O sea que el paciente internado que reciba la medicación estén preparados para que tenga unas cuantas cosas, por ahí no tan graves, pero molestas. Las reacciones de piel, hace mucho que se conoce, parece que se une la hidroxicloroquina a la melanina. Entonces, cuanto más oscura la piel, más lío hace. Urticaria, prurito, etc. La más importante, la posibilidad de arritmias por prolongación del QT, ¿no? Acordémonos que el pariente quinidina sirve como antiarrítmico, justamente porque alarga mucho el periodo de recuperación y eso puede servir, aunque ya casi no se usa, para algunas arritmias. Pero lo concreto es que es la precaución más importante en el tratamiento con hidroxicloroquina, es la medición basal del intervalo QT corregido por frecuencia cardíaca y el control diario. Hay una buena presentación de la Sociedad de Terapia Intensiva que da el día a día, digamos, de cómo tomar las decisiones. Si se alarga el QT o si lo tiene largo de base, es contraindicación para seguir con el medicamento. Bueno, y el último, una novedad que un poco se empezó a publicar ahora, que es trastornos psiquiátricos en los primeros días de tratamiento en agudo. Eso también puede ser una complicación para el manejo en la internación. Aclarar que los trastornos psiquiátricos, los trastornos del comportamiento están en la ficha técnica, pero siempre se veían a largo plazo. Y esto es una notificación de la agencia española que modificó las advertencias y las alertas el viernes pasado. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó, Martín Chola? Bueno, lopinavir y ritonavir, un medicamento de amplio uso para un inhibidor de la proteasa para la HIV y que mostró eficacia in vitro para coronavirus. Ya se había probado antes. Hasta ahora, y bueno, en función de esas evidencias, es que se insistió en probarlo en el coronavirus. Y lo que disponemos hasta ahora es de este ensayo de CAO. Es un ensayo clínico abierto, es decir, que quienes reciben la intervención saben que están recibiendo la intervención, y fueron 199 pacientes, ¿no? Con cierto grado de gravedad, y se comparó con el tratamiento estándar. Lo que se vio es que el tiempo a la mejoría fue tanto en el grupo control como en el ritonavir, lopinavir, ritonavir, 16 días. Y la muerte a 28 días fue de 19,2 en el grupo de lopinavir y un poquito más en el grupo de control, fue del 25%, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Lo mismo que los días de internación fueron de 6 días para el grupo de lopinavir y 12 días para el grupo control. Una consulta, digamos, para ir ubicando a nuestra audiencia. ¿Estamos hablando con medicación que se utiliza en pacientes o que se utiliza en pacientes con, digamos, criterio de riesgo o con pacientes internados en terapia? En estos casos con pacientes hospitalizados y con pacientes de riesgo, con pacientes severos. Sí. Ya la saturación de oxígeno nos indica que tiene cierto grado de severidad. ¿Qué pasa con el lopinavir, ritonavir? La crítica, este ensayo fue negativo, fue un cimbronazo, porque casi todos los países ya habían puesto en sus protocolos de tratamiento, habían incluido, uno de los primeros fue el lopinavir, ritonavir. Por lo cual, el único ensayo clínico de un medicamento para el coronavirus, fue el primer ensayo clínico que se publicó de estos tratamientos para el coronavirus, fue negativo. Ya los mismos autores y algunos editoriales lo que comentaban es que se inició muy tarde el tratamiento, es decir, que los pacientes tenían, cuanto más graves están, menos probabilidad de recuperarse tienen. En promedio se inició cuando los pacientes tenían 13 días del inicio de los síntomas. Por lo cual, digamos,
el riesgo que se corrió cuando se publicó este ensayo es que muchos abandonaran el tratamiento o que los mismos países decidieran sacar los protocolos. Lo cual es una decisión apresurada porque lo que hay que seguir son con los ensayos clínicos en curso y sobre todo con el Solidarity de la OMS que vamos a volver más adelante, pero lo que hay que tener es, como con la hidroxicloroquina y todo lo que vamos a ver, es tener paciencia hasta esperar los resultados. Ya el Solidarity lo incluye en pacientes menos graves, en etapas más tempranas del tratamiento y de los síntomas. Pero, bueno, es muy interesante también ver la disminución de la mortalidad a 28 días, a ver si con una muestra mucho más grande, como pretende ser estos mega ensayos, se vuelve significativa. También es una cuestión del poder estadístico de la muestra, digamos. Necesitamos más muestras para que esos grupos se diferencien más y esos datos vayan adquiriendo significación. Bueno, dentro de los datos básicos es que también tiene un metabolismo por un citocromo, por el cual muchos de los medicamentos para el COVID-19 se están empleando, por lo cual pueden tener múltiples interacciones. De hecho, el ritonavir se utiliza para aumentar la disponibilidad plasmática del lopinavir. Las dosis son las mismas que en el VIH, son 400 de lopi y 100 de ritonavir 2 veces al día. Y dentro de los efectos adversos tenemos los más frecuentes, son los efectos adversos gastrointestinales. También tenemos una prolongación del intervalo QT, por lo cual estos combos que se arman de medicaciones tienen que estar con una estrecha vigilancia. Eso también le da la posibilidad de múltiples interacciones y también tiene dislipemia y disglucemia, ¿no? Tiene una alteración metabólica interesante. La que sí. Adelante con el remdesivir. Nos vamos turnando. No, turnando, uno y uno así. Se va a hacer más ameno para la gente que nos está viendo. Los dos primeros que vimos hasta ahora son fármacos que ya están en las farmacias porque están aprobados para otras cosas y cuyos efectos adversos razonablemente se conocen bastante bien, ¿no? Si bien es verdad que la experiencia con el caso de la hidroxicloroquina y el paludismo en general es un target muy distinto que el paciente grave con COVID, que a lo mejor tiene 80 años, una pila así de enfermedades previas, de medicamentos concurrentes, que no es lo mismo que tener 40 años, estar en el trópico y cuidarse de la malaria. Pero medicamentos que ya se conocían, que mostramos ahora, el remdesivir, se había estado investigando para el ébola sin conclusiones finales, digamos, sin prueba de eficacia definida, y se vio que in vitro funciona bien para estos coronavirus, y entonces se lanza como promesa. El remdesivir tiene bastante limitada la experiencia publicada. Lo primero que dice allí, una serie de casos no controlados que el mismo laboratorio productor contó que le fue bien, pero en realidad al no haber un grupo de control, todos los números que da, todo tiempo a la negativización de la PCR y todo quedan en el aire. Uno no sabe si eso es mejor o es peor que si no se lo hubiera dado, así que lo salteamos. El segundo estudio es un ensayo controlado multicéntrico con 237 pacientes, todos internados, todos con saturación de abajo de 94, que es la definición de severidad, de menos del 94%. La forma en que se administra este remdesivir es intravenoso, así que necesariamente va a ser siempre para pacientes internados, en una dosis de carga doble el primer día y, en este caso, hasta 10 días en total o placebo. Y los resultados que obtuvieron no fueron significativos, ni el tiempo a la mejoría clínica, ni la mortalidad a las 4 semanas, que no tuvo diferencia entre uno y otro. Este era el dato que había publicado y el mismo día que aquello saliera en Lancet, anuncian en Estados Unidos el fabricante y el NIH que un estudio patrocinado por oficial norteamericano viene dando muy buenos resultados, se va a interrumpir por esos buenos resultados antes de lo previsto y se le va a dar autorización de la FDA al medicamento para este uso en particular. ¿Cuáles eran los pacientes internados? 1000 pacientes más o menos, la misma característica clínica, la saturación de 94 o menos y el mismo esquema de tratamiento que mencionamos arriba,
Pero en este caso, el punto fuerte donde se basan para interrumpir el estudio es el tiempo a la recuperación de 11 días versus 15 días. Con una señal de mortalidad favorable que había bajado de 11,6, que es la del control, a 8%, pero que no le llega a dar estadísticamente significativa. Déjame un comentario aquí, Martín, en este sentido. Además de los indicadores habituales que tienen que ver con recuperarse, no recuperarse, PCR, alta, fallecimiento, una de las cosas que nos estaban mencionando los terapistas en general es que estamos con una enfermedad que tiene, digamos, una prolongación en el uso de respiradores excepcional, y que ya un medicamento que bajara el número de días de respirador sería un medicamento para tenerlo en cuenta, digamos, por incluso por el riesgo de secuelas posteriores al mismo uso de respirador. Perfecto. Acá el tema de que lo que estás acotando con respecto al tiempo de recuperación es un dato muy significativo. De hecho, era una de las variables fundamentales. Exacto. El tema es que si pudiera demostrar mortalidad, que está prácticamente en el umbral de demostrarlo, digamos, claro. Bueno, ya quedaba completamente confirmado y, por decirlo de alguna manera, estaría mostrando más que todo lo que charlamos hasta ahora, que no lo ha conseguido demostrar todavía, ¿no? Problemas, es un medicamento nuevo, todavía se tiene que fabricar, distribuir, comercializar, llegar a algún precio. Claro. Es decir, es una muy interesante promesa que hoy por hoy no la tenemos disponible en nuestro medio. Va a haber que estar atento, yo creo que no se van a hacer. Bueno, es parte del estudio Solidarity también. Es parte del estudio Solidarity. O sea que va a haber más datos sobre este medicamento, pero yo creo que el uso ya se va a instalar apenas se pueda. La discusión del precio es interesante, una discusión de política de medicamentos en gran escala, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno acaba de descubrir que un medicamento sirve para la enfermedad más impresionante que se tenga memoria? El costo aproximado, calculado para ese esquema de tratamiento es de $4.500 para todo el total. Claro. Pero ¿quién lo soporta? Claro. ¿Qué sistema lo soporta? Claro. Si les parece, digamos, y vamos intercalando un poquito también con el tema de plasma, o tenías a mano otra. No, me fijo que sigue un empujón más para tener ivermectina y paramos. Porque no es que ahí se termina nuestra presentación de fármacos por separado, Martín. Sí, no, lo de la ivermectina, más que nada, no lo pusimos. A ver, nosotros siempre nos tratamos de acotar en el mar de posibilidades. Hay más de 15 medicamentos que se están probando, de todo, digamos, hay 10 que pican en punta, pero siempre tratamos de acotar el esfuerzo, digamos, a lo que está más probado y lo que está incluido en los protocolos. Me echamos ivermectina por dos razones. Primero, porque estuvo circulando toda la semana, durante 10 días, para tener un poquito el panorama. La ivermectina entra en el candelero por un estudio in vitro, que es también con estos preprints, con estas preimpresiones que se difunden rápidamente, no son bien evaluadas, no tienen una revisión por pares. De hecho, los mismos autores del trabajo in vitro que descubrieron que no lo sacaron, sino que tuvieron que hacer una aclaración que ellos no estaban sugiriendo que era utilizable, porque comparado, digamos, lo que hicieron es aplicarlo a cultivos y vieron que había una reducción de 5.000 veces de la cantidad de SARS que en los cultivos control. A partir de ahí se armó todo, vamos a usar ivermectina. De hecho, lo que pasa también en Argentina está bueno, porque se ha restringido el uso de estos medicamentos en parte a los usos recomendados oficialmente. En otros países de la región se está usando cualquier cosa de cualquier manera, de hecho, y por provisión oficial, ¿no? Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Nicaragua, que están dando ivermectina. No, en Nicaragua está dando nitoxamida, que es otro antiparasitario. ¿Qué pasa con este efecto in vitro volcado a la experiencia clínica? Bueno, hay un estudio publicado en abril, también es un estudio, un preprint, un estudio que se publicó en una de estas bases, que
aclaro a los que por ahí no tienen tanta metodología que el punto último de una investigación científica es la publicación en una revista. Y esa publicación tiene una instancia final que es la revisión por pares, que es lo que le garantiza que hay cierto índice de calidad del trabajo y valida la metodología y los resultados obtenidos en el trabajo. Muchas de estas publicaciones que estamos viendo no tienen esa revisión por pares, por lo cual les falta una última parte para validar sus resultados. En este estudio observacional multicéntrico, se hizo en varios continentes, con una metodología de estudios observacionales, se vieron 1.408 pacientes, también con una neumonía grave, y a los que se aplicó una dosis única de ivermectina a esta dosis de 150 microgramos kilo versus un control de tratamiento de sostén. Lo que la variable de desenlace, la variable principal, fue mortalidad total, que fue 1,4% en el grupo de ivermectina. Bueno, los resultados son asombrosos. Si me dicen, tome ivermectina, y sí, con este estudio yo tomo ivermectina, que le compre el ministerio. Pero lo que pasa es que es un estudio que presentó serias limitaciones metodológicas. La presentación del estudio no puede tomarse sin algo que lo contraste, porque revisando la parte de métodos y resultados faltan datos, y por eso es que es importante esto de cómo tomar con pinzas las preimpresiones y las publicaciones. Más que nada queríamos ponerlo acá para aclarar ese dato, sabiendo que en Argentina se está llevando un ensayo clínico con ivermectina, se está reclutando ahora, pero que es un ensayo fase 2, es decir, que le va a faltar otro, con muy pocos pacientes, son 45 pacientes, con dosis mucho más altas que las ensayadas ahí. Otro de los problemas que hay 2 o 3 trabajos que han planteado es que las dosis que se utilizaron en este estudio in vitro, el de CAE, el inicial, son muy bajas. Para extrapolarlo a humanos se necesitarían dosis 10 veces superiores para obtener ese esfuerzo, lo cual lo hace casi inconducente. Bueno, hay gente acá en Argentina y en otros tantos lugares, también se está investigando mucho. En Egipto hay como 5 ensayos clínicos, también en Estados Unidos, en España y en Irak hay muchos ensayos clínicos a raíz de este estudio in vitro. El estudio en Argentina recién se inicia, vamos a tener que esperar, y es lo adecuado, digamos, también resaltar eso, digamos, cuando uno tiene una duda, si esto sirve o no sirve, más allá de proponer el uso a través de las redes sociales, compremos ivermectina, acaparemos, bueno, ¿sirve o no sirve? Hagamos un ensayo clínico. Esa es la conducta apropiada y hay que felicitarlo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que efectivamente tenemos estos bombardeos porque, digamos, además los medios y las redes sociales también toman de las publicaciones científicas sin análisis, digamos, extraen información, pasan a la tapa de los diarios y la gente encuentra las panaceas, pero digamos, podríamos decir, en todas las epidemias ha pasado más o menos lo mismo por la desesperación también, totalmente entendible. Nosotros, en ese sentido, le hemos dado también atención al tema de plasma de convaleciente. No se trata ahora de un tema totalmente original, digamos, se está utilizando en grandes estudios o en países enteros, el caso de Canadá concretamente, digamos, y se trata de un sistema un poco distinto. Primero podríamos decir, si ustedes me corrigen, digamos, se trata de un coadyuvante terapéutico que no reemplaza, digamos, estos estudios y estos tratamientos que se han mencionado. No es digamos, podría converger, sí, digamos, no es complementario. Es complementario. Lo otro es que se trata de plasma que es recuperado de pacientes a 28 días ya de haber avanzado después del alta, o sea, después de tener un estudio de PCR negativa, y que hay estudios también de la Universidad de Johns Hopkins, estudios en Italia, hechos también con plasma
convaleciente. Le queríamos preguntar un poco a Lorena, básicamente, de qué se trata, o si esto tiene que ver un poco con la idea de inmunidad pasiva, de qué manera interpretamos el uso de plasma de convalecientes. Hola, buenas tardes. La inmunización pasiva, que es la base del tratamiento del plasma, no es más que la transferencia de anticuerpos, es darle hecho a una persona el trabajo que hace nuestro sistema inmune cuando está en contacto con un germen, y eso saben que lleva un tiempo de poner en marcha desde la inmunidad innata, que es lo primero inespecífico que nos va a defender, va a frenar una infección, y después de varios días, en general unas 10-12 días, la producción de anticuerpos, que eso es lo que va a dar un freno de la infección, la curación y después a largo plazo memoria para no volver a infectarnos siempre de las mismas enfermedades. En este caso, nosotros tomamos, como en muchos otros casos que ya comentaste, del ébola, la gripe española, difteria, etcétera, y con buenos resultados. Acá en Argentina tenemos un ejemplo interesantísimo que es fiebre hemorrágica argentina. Fuimos como el boom del tratamiento con plasma y nos fue muy bien. Y no es más que esto, sacarle al paciente que tuvo una infección por coronavirus plasma, y ese plasma que ya tiene los anticuerpos que van a ir a neutralizar el virus, van a ir a frenar el ingreso del virus en las células, o sea que disminuye la viremia, esto es la circulación del virus en sangre, la replicación. Esto es la base del plasma de convalecientes. Le saca plasma a un paciente que ya se curó, ya pasó por la enfermedad, y esa persona va a salvarle la vida, en cierto modo, a otra persona que está enferma en ese momento. Le evita el trabajo que tiene que hacer el sistema inmune, que a veces además el sistema inmune exageradamente trabaja o mucho o mal y genera una enfermedad que después por ahí vamos a charlar, que es lo de la tormenta de citoquinas, que claro, es otra cosa. Claro. Pero eso es en la fase final de la enfermedad. En las etapas más tempranas, el plasma de convalecientes la verdad que ha demostrado en el mundo tener un efecto buenísimo y con muy pocos efectos adversos, o casi ninguno. En la semana pasada se publicó un trabajo con 9.000 transfusiones de plasma, no tuvieron ningún efecto adverso severo, ninguno. Solamente algunos efectos leves inherentes a cualquier transfusión, y hay uno nuevo que salió ayer o antes de ayer de 5.000 pacientes con plasma en Estados Unidos, y lo mismo, tenían menos del 1% de efectos adversos severos, con lo cual parece ser un tratamiento muy seguro y eficaz. Algunas cosas que, digamos, las comento un poco a tono de pregunta. Uno es que en realidad un solo donante le dona más puede donar con ese plasma, digamos, de uno solo se puede tratar varios. Encima de eso, uno es como que hace el bien a varios. Claro. Sí, un paciente puede donar a 2 o 3 pacientes más. Incluso donar 2 veces. Donar 2 veces en la misma semana y donar hasta 8 veces en 3 meses, o seguir donando durante todo el año. Claro. Con algunos controles de laboratorio, pero sin ningún tipo de cuidado extra puede donar en la misma semana, como decís vos, sí. Esa persona está, claro, además de, en esta enfermedad es mucho ayudar, ¿no? Y cuidar y proteger al lado. Claro. No solo quedarse en casa, lavarse las manos, usar el tapabocas, sino además ya tratando al enfermo, eso es preventivamente, pero tratando con plasma, uno puede curar a otro, es con lo que hace uno. Claro. Es buenísimo, porque ni siquiera es algo farmacológico. Claro. Es un producto biológico que se le da a otro paciente que está en riesgo, y es como vos decías, el donante tiene que tener algunos criterios de inclusión. Haber tenido la enfermedad confirmada, por supuesto, no decir tuve, me parece, no. Tener una PCR positiva, que la puedan mostrar, haber pasado 14 días de la PCR positiva, de la PCR positiva, o tener 28 días cumplidos del inicio de los síntomas. ¿Eso por qué? Para estar seguros que no va a contagiar y que va a tener un buen nivel de anticuerpos. Entonces ahí podemos decir que el plasma es seguro, que es eficaz porque tiene una buena cantidad, no se puede pasar el plasma en cualquier momento, hay que esperar un tiempo porque el sistema inmune necesita un tiempo para generar un buen título de anticuerpos, y después otro criterio tiene que ser mayor de edad,
reunir los criterios de cualquier donante de sangre, obviamente, determinada cantidad de kilos, no haber recibido transfusiones en los últimos 6 meses, si son mujeres que no sean multíparas, o sea, hasta 3 embarazos, y los hombres todos. Nos contaba, bueno, con Lorena estuvimos en unas reuniones de un comité, digamos, que preparó este protocolo. Una de las cosas es que en realidad este tratamiento, creo que ya se vio también en el caso de lo que comentaban antes, que no es lo mismo encontrar una respuesta terapéutica con un producto que ya está aprobado que con un producto que se va a aprobar después y va a tener todavía precio incierto, etcétera, ¿no? En este caso particular, entiendo que todo está dentro del marco de la legislación vigente en cuanto a la transfusión de sangre, o sea, todo lo que se hace con hemoderivados, ¿verdad? Sí, esto está en este protocolo, o esta guía, este proyecto, entra dentro del registro único que se realizó ahora recién. Trabajamos todo este mes muchísimo para que esté a tiempo disponible para los pacientes, y esto entra dentro del registro único de donantes de plasma y que está regido por el Instituto de Hemoterapia de la provincia, por el Ministerio de Buenos Aires, obviamente, de la provincia de Buenos Aires, y por el CUCAIBA. Está articulado perfectamente todo para que un paciente que quiere donar y que está en condiciones de donar vaya al Instituto de Hemoterapia, por ahora acá en La Plata. Después se van a habilitar otros 2 centros más, en caso que sea necesario, obviamente. El paciente puede ir por sus propios medios o ser trasladado por CUCAIBA. Esta es la facilidad que se les da. Y después, obviamente que se retorna al domicilio del paciente, al ex paciente, es el recuperado en realidad. Se saca sangre por aféresis, se saca plasma por aféresis, esa sangre es analizada con todos los cuidados que tiene cualquier transfusión. Además se van a titular la cantidad de anticuerpos para después evaluar y hacer un estudio prospectivo y demás para confirmar y corroborar que este plasma que se le dio a todos los pacientes tiene un título adecuado de anticuerpos. Y después ese suero, una vez que está recolectado y analizado, ese plasma va a ser enviado a las unidades de hemoterapia o a las terapias intensivas y a los hospitales de la provincia de Buenos Aires que lo requieran. A través de un llamado se van a comunicar con nosotros, se les pide una planilla de inicio para ver si cumple los criterios, y después se les va a pedir que llenen una planilla y la continúen y nos la devuelvan para evaluar la evolución de cada paciente. Registrar efectos adversos. Sí. No sé si me perdí en un momento, pero por lo que había entendido, los glóbulos rojos se le devuelven al paciente. Las células se devuelven, exacto. Solo se saca el plasma. Exacto, o sea que ni siquiera produciría una debilidad, digamos, por esto. Justamente Malena nos había acercado aquí, digamos, como un parte de prensa que nos, digamos, justamente menciona este tema. Lo leo justamente por lo pertinente. Dice: donación de plasma, Hemoterapia realizó la primera entrega de plasma para el tratamiento de pacientes. O sea, lo que había empezado ya la semana pasada era la recolección de plasma, digamos, pero ahora ya se entregó. Sí. Hemoterapia realizó la primera entrega de plasma para el tratamiento de pacientes con coronavirus. Esta primera entrega está destinada a una persona internada en el Hospital Federico Abete de Malvinas Argentinas. El procedimiento, bueno, es exactamente lo que ya se mencionó, pero lo único que me interesaba señalar es que hay un número en este momento ya para los donantes, o sea, para las personas que son convalecientes, que es después lo vamos a poner en pantalla, pero es el 0, es fácil de acordarse. Es un 0800 primero, y después viene 222-0101. Está fácil, digamos, hasta yo me acuerdo. 222-0101. Digamos, en este número, 0800, digamos, es para los donantes que son, digamos, las personas que son convalecientes de coronavirus. Creo que había mencionado algo como 901, ¿verdad? Que había comentado que ya son... lo tengo acá, perdón. Sí, 901 personas en la provincia son ya convalecientes.
creo que hay algo social en esto, bueno, que es también el tema de que mientras que el convaleciente ahora a lo mejor lo vemos como un peligroso o vaya a saber lo que le ha pasado, de repente ahora pasa, digamos, de estigmatizado a héroe, digamos, claro, sí, puede ser un donante, digamos. Bueno, nosotros, esta podríamos decir así, son las preguntas en la zona de confort de nuestros expertos de hoy. Vamos a hacer preguntas difíciles ahora porque, primero, digamos, quizá para los tres, digamos, justamente una de las cosas que tenemos es que esta enfermedad, digamos, tiene un patrón principal, digamos, una enfermedad que empieza, va por el árbol respiratorio, lleva una insuficiencia respiratoria, y si uno logra darle tiempo al paciente, se recupera y depende de las condiciones del paciente, la edad, etc. Pero luego también empezamos a ver comportamientos inesperados, como fallas multiorgánicas, digamos, que no todos los pacientes tienen el mismo recorrido, e incluso lo que fue mencionado recién, digamos, también con dos cosas que llaman la atención para un plan terapéutico. Una es el tema de cierto grado de autoinmunidad, por esto que llaman lluvia de citoquinas, digamos, de repente el paciente como que se defiende de más, podríamos decirlo así. Yo, disculpen que voy haciendo como traducciones. Por un lado, y por otro lado también el tema de que podría haber alteraciones vinculadas, digamos, a la coagulación de la sangre. Entonces, digamos, quería un poco invitarlos a hacer alguna reflexión sobre cómo estos tratamientos que ya hemos mencionado, que más o menos están digamos, en la paleta central, digamos, de la combinatoria terapéutica, se combinan, por ejemplo, con corticoides o se combinan con, digamos, anticoagulantes, digamos, y además cómo esto, porque yo creo que el arte de la farmacología, que a veces en la clínica se pierde, es el tema de las interacciones medicamentosas cuando uno arma cócteles en un solo paciente, ¿verdad? No sé si la pregunta les parece interesante como para... Bueno, vamos a tomar una parte. Bueno, vamos con la coagulación. Sí. No salió del primer momento. Mientras la epidemia estaba en China no había muchas noticias. Cuando empezó a llegar noticias de Italia, cuando empezó a decir, miren, acá está pasando algo, hicieron una serie de autopsias. Hay muy poquitas autopsias publicadas, a pesar de los millones de enfermos y de los cientos de miles de fallecidos, hay muy poquitas autopsias publicadas. Y en esta Italia muestran que hay mucha lesión obstructiva, microobstructiva y macroobstructiva, es decir, tanto daño orgánico por bloqueo de pequeños vasos, como los clásicos embolias pulmonares y trombosis de vena profunda. Lo mismo se repite en series norteamericanas que publican ahora autopsias con el mismo resultado, y también hay una alerta de aumento de casos de ACV isquémico en personas más jóvenes que lo que habitualmente son los pacientes con ACV isquémico. Hasta ahora, por lo menos hasta donde yo vengo leyendo, no hay una indicación de usar un tratamiento anticoagulante pleno solo por tener el COVID. Sí hay indicación que esa es común con todos los pacientes que entran a terapia y algunos de los que están en salas suficientemente graves, de usar dosis profilácticas de heparina, ¿no? De heparina de bajo peso molecular o de heparina sódica, pero la dosis que es preventiva de la trombosis. Y por supuesto, tratar el cuadro en caso que aparezca. Pero hasta ahora y hasta donde yo sé, no hay una indicación de utilizarlo en dosis plena. Pero hay que estar muy atento a eso porque alguna novedad va a surgir de ahí. Sí, no, básicamente es eso, digamos, los protocolos al respecto de los tratamientos de coagulación, hasta donde yo sí repito, no hacemos un seguimiento de eso, siguen siendo los mismos, digamos, en función de las manifestaciones del paciente. Si tiene un síndrome de coagulación intravascular diseminada, habrá que anticoagularlo, digamos, habrá que hacer los tratamientos. Salieron muchos estudios también con esto, con el dímero D, con muchos marcadores de gravedad, pero todavía, digamos, estamos aprendiendo todos. Entonces hay que hacer un seguimiento. La cantidad de pacientes son pocos, digamos, lo mismo que el síndrome de Kawasaki, el aumento de estos ACV en jóvenes, pero por el momento los protocolos siguen siendo los habituales para las manifestaciones habituales. Un poco, Lorena,
dado que se mencionó Kawasaki, también, además del tema de que lo hice a propósito. Exactamente. Exactamente. Porque era, digamos, hasta acá los chicos parecían que estaban fuera del juego. Y aunque son muy poquitos casos, de todas maneras, el aumento es sospechoso, aunque no está probado todavía la relación, ¿verdad? No, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria, con inflamación de los vasos, que el gran cuco, si se quiere, es el aneurisma de las coronarias, de las arterias coronarias, que en chicos se ve, pero no se ve con este aumento enorme de casos asociado a un cuadro viral así tan claro que en España algunos colegas les dicen COVID-Saki. Lo han nombrado COVID-Saki, porque realmente está asociado. Son muchísimos casos nuevos de Kawasaki con COVID, en nenes COVID positivos. El cuadro es muy parecido, muy parecido, y la verdad es que el tratamiento es exactamente igual al síndrome de la enfermedad de Kawasaki. Claro. Antiinflamatorio, con o sin aspirina, y gamma-globulina altas dosis como inmunomodulador para tratar de frenar esa respuesta inmune descontrolada. No, te iba a preguntar, creo que antes... Iba a volver a lo de la tormenta de citoquinas, porque había quedado ahí. Claro, sí. Claro. El COVID-19, esta enfermedad genera, en algunos casos, por suerte, en muy poquitos, una tormenta, lo que se llama síndrome de tormenta de citoquinas, o de lluvia de citoquinas. Y no es más que es un cuadro clínico gravísimo, que se manifiesta por distrés respiratorio, falla multisistémica, incluido falla renal, coagulación intravascular diseminada. Es por una alteración, una disregulación, el sistema inmune se equivoca y trabaja como loco, descontrolado, sin freno, y los linfocitos T y los macrófagos liberan un montón de mediadores inflamatorios. Algo hay que, siempre uno en una respuesta inmune tiene que, obviamente que es un mecanismo defensivo, generar fiebre y demás, pero acá es como sin fin. Y eso es lo que lleva a todas las manifestaciones clínicas, que son visceromegalia, aumento del hígado y del vaso, fiebre, leucopenia, son todos además marcadores de gravedad. Entonces, como uno sabe que lo que genera daño son estas citoquinas, que son las proteínas que generan inflamación, están tan altas, lo que hay que hacer, se supone, y se cree en este caso, porque uno lo extrapola a otras enfermedades que vemos nosotros los inmunólogos, que son los síndromes autoinflamatorios, que el mecanismo es muy parecido, se les da anti-interleuquina. En este caso puede ser anti-interleuquina 1, anakinra, que es un biológico que se ha probado en Italia con muy buenos resultados para el estadio muy más grave de la enfermedad cuando está esta tormenta de citoquinas, o el tocilizumab también, que es un anti-interleuquina 6. No son tratamientos específicos, son basados en mecanismos que generan daño, y la verdad es que son trabajos chicos, en los que es más lo que uno a veces desea, le parece, que en realidad falta todavía para decir que eso... Yo les iba a, primero aclarar que si bien nos asusta el tema de que haya chicos con enfermedades, de todas maneras estamos hablando de lugares donde han aparecido 120.000 casos, 130.000 casos, han aparecido 120, 140 casos sí, no más. de esta enfermedad en chicos. En Estados Unidos y España, que son los países o sea, donde... todavía, digamos, prácticamente estamos casi, estadísticamente hablando, casi no afecta a niños, aunque sí, digamos, hay títulos que muestran que la enfermedad ha pasado por los niños, sí, claro. A veces o sea, parece como un resfrío común, en algunos es un resfrío, la mayoría por suerte, la verdad que la mayoría de las personas es un cuadro leve, y en un grupo muy chiquitito puede terminar en una falla multisistémica. Es así de amplio. Y lo último que les quería preguntar yo, porque después van a llegar algunas preguntas, digamos, directamente a la curso de otoño ff@gmail.com. Digamos, yo me llevo un tiempito en aprenderme este mail. Cada curso lo hacen un poquito más difícil. Este es curso de otoño sin N, porque no hay ñ. Es curso de otoño, como Antonio, curso de otoño ff@gmail.com. Estamos recibiendo preguntas ya ahora, así que recuerden que las vamos contestando por orden de aparición.
y si no las podemos contestar hoy, de todas maneras se las dejamos a los compañeros como para poder agregar, contestarla en tiempos diferidos. Yo les quería proponer casi como si fuera una mirada de, digamos, para nosotros desde la epidemiología no solamente el problema es cómo evitar que se enfermen, sino también tenemos un segundo tema, una especie de epidemiología intrainstitucional, digamos, que es cómo también el hospital mismo está organizado como por trincheras, digamos, ¿no? Así que podríamos decir así, un segundo éxito, si no podés frenar los casos, es que los casos no se compliquen. ¿De qué manera hoy estamos pensando, por ejemplo, específicamente en plasma, pero también lo pregunto para medicación? Hay como dos hipótesis, o dos llaves. Una llave es, digamos, del diagnóstico, inmediatamente después del diagnóstico hacer algo, digamos. Tenga el paciente, digamos, aún con cero clínica, digamos, pero con factores de riesgo, digamos, alguna forma de intervención. Es una de las formas de aplicación de plasma que está en estudio. La otra es en el gatillo, que es pasar de clínica a terapia, o sea, con indicaciones. Genéricamente hablábamos de menos del 93% de saturación de oxígeno, digamos, como un criterio, digamos, para pasar a terapia. De alguna manera, digamos, la medicación disponible ahora nos hace pensar, digamos, que podemos poner, digamos, aumentar la barrera, digamos, para que un paciente no pase... Que la reciba antes. Claro, o sea, que digamos, que podamos trabajar más lejos de la terapia o más lejos del punto de complicación. Bien. Vale. No, del plasma iba a decir. Sí, por favor. En realidad, hoy las indicaciones del registro que acabamos de terminar, las indicaciones son el paciente grave, por la urgencia, por la gravedad de la enfermedad, lo amerita ya, ese tiene prioridad, o es uno de los 3 grupos. El paciente con enfermedad moderada, para tratar de evitar que pase a terapia, es un momento muy bueno, que tenga más de 60 años o que tenga factores de riesgo, comorbilidades, que le decimos nosotros, que es obesidad, hipertensión, diabetes. Agregamos enfermedades, inmunodeficiencias. Claro. Aproveché ahí. Inmunodeficiencias no, porque son pacientes realmente que no pueden fabricar anticuerpos, son muy susceptibles de que el virus haga todo el daño y ellos no podrán hacer absolutamente nada. O ya sea porque tienen una inmunodeficiencia primaria que nacieron con eso, o secundaria por todas las medicaciones hoy de la quimio, etcétera, etcétera. ¿Esto con PCR positiva solamente o con neumonía? No, confirmado el coronavirus, hospitalizado. Y hospitalizado. Exactamente. Con síntomas moderados, que uno es la neumonía, los graves ya los dijimos, estos moderados, mayores de 60 años tienen más riesgo, con comorbilidad, y otro grupo serían, que nosotros contemplamos hoy, con el recurso, porque es un recurso finito, son los profesionales de la salud con enfermedad moderada, tengan la edad que tengan, porque estamos expuestos permanentemente, cualquiera que trabaja en contacto con pacientes, con inóculos enormes. Uno sabe que una enfermedad infecciosa depende del germen, pero también del huésped. Claro. Si estamos expuestos permanentemente, vamos a tener mucho más riesgo. Entonces, profesionales de la salud, cualquiera sea, que tenga una enfermedad por SARS-CoV-2, va a tener posibilidad de recibir plasma. Una vez que los donantes sean tantos, que tengamos un volumen enorme de plasma, se puede ir, como decís vos, corriendo y administrar en formas cada vez más tempranas para evitar hospitalizaciones innecesarias, pases a terapia. Sería lo ideal. Por eso dependemos, hago propaganda acá, dependemos que aquellos que tuvieron esta enfermedad se solidaricen con aquellos que la están teniendo ahora y vayan a donar. Es fundamental, porque ustedes, les digo, los que tienen los que lo pasaron y saben lo que es, o así haya sido en forma leve también, son los que pueden salvarle la vida a otro paciente. O decís al 0800 222 bueno, 0101. Sí. Ya tengo un programa de televisión. Estaba mal. ¿Algunos? 222. Sí, 0800 222 0101. Y también, sí. No, les iba a preguntar si algún medicamento hace eso, digamos, podríamos especular de que podría usarse antes
de, por ejemplo, en pacientes con baja clínica pero con alto riesgo. Claro. Hasta ahora, para ir de lo menos a lo más, ninguno preventivo, ninguno solo por tener PCR, hasta ahora. Recién cuando el paciente se interna con compromiso respiratorio, ahí aparecen las indicaciones que son las mismas que planteaba Lorena, es decir, el paciente grave o el paciente con factores de riesgo más de 60 años y la inmunosupresión, diabetes, etcétera, EPOC. En ese caso, sí, esa es la indicación que plantea el Ministerio, que por otro lado, dos cosas más: provee la medicación y por otro lado pide que el paciente esté registrado y toda su evolución quede registrada. Y esto es muy importante porque si el escalón ideal de la duda es inscriba a sus pacientes en ensayos clínicos, en el día a día son pocas las instituciones que tienen afinada la cuestión como para hacer ensayos clínicos. Y entonces lo que no podemos dejar de hacer con un paciente que le está dando un tratamiento que de verdad no se sabe muy bien cuánto funciona, es estudiarlo exhaustivamente, registrar exhaustivamente, y para eso el Ministerio pone a disposición, y es obligatorio, el registro del paciente y de su evolución. Claro. Incluso en estos, porque acá hay una palabra un poquito engañosa, me parece, que es el famoso uso compasivo, digamos, que habilita a su vez algunos experimentos un poco extraños. La farmacovigilancia se aplica, digamos, a la totalidad de los medicamentos que se usen y la declaración de los casos, porque hemos visto, digamos, circular muchos medicamentos en estos últimos días, digamos, hemos escuchado, no voy a mencionar ninguno para no estigmatizar, digamos, pero verdaderamente hay de todo, sin contar algunas, digamos, especulaciones de cócteles, digamos, también, ¿no? Que están... Sí, vas a comentar. No, yo iba a aclarar que un poco dentro del marco de la incertidumbre que mostrábamos, de la eficacia sobre todo de los medicamentos, la seguridad de los viejos ya se conoce un poquito, pero dentro del marco de la incertidumbre, los que mayor probabilidad tienen de equilibrar lo que nosotros llamamos el balance beneficio-riesgo son los que están más graves. Por lo cual, digamos, el sentido común dice que si no sabemos, usémoslos en los más graves, que son los que tienen mayor probabilidad de equilibrar, porque los efectos adversos o la toxicidad de los medicamentos es constante para todos los grupos. Lo que, digamos, entonces utilizar un medicamento en alguien que no tiene una enfermedad grave y exponerlo a estos efectos adversos que vimos, en este momento no tiene sentido. Quizás en otro momento hay algunos medicamentos, la hidroxicloroquina tenía un par de ensayos clínicos que estaban viendo en enfermedades leves y como prevención, pero todavía no hay ningún resultado. Pero vuelvo a decir, en la categorización que hacía Lorena de la gravedad de los pacientes, con las incertidumbres que tenemos en cuanto a la eficacia y las certezas de la seguridad, lo usamos en los pacientes graves. En ese sentido, se refuerza entonces lo que nos decía Lorena sobre la baja toxicidad o la alta aceptación del plasma, digamos, en ese sentido, digamos que entonces, al no tener efectos adversos detectados hasta el momento, digamos, habilita también un uso relativamente un poco más precoz que otras drogas que claramente sí tienen esta característica. Nosotros aquí nos entramos en un pequeño separador que también es un momento para estimular que ustedes nos manden digamos, preguntas. Quería comentarles también que esta semana estamos en la semana del parto respetado. Toda la semana está dedicada especialmente a esto. Vamos a tener una teleconferencia el día viernes. No recuerdo muy bien la hora, pero les avisamos. Después de este separador les avisamos exactamente a la hora que tenemos el próximo día viernes una teleconferencia sobre este tema, liderado por la Dirección de Equidad de Género, digamos, por Sabrina Balaña y Marisa Matías, que van a estar trabajando aquí desde la escuela. Muy bien.
Bueno, volvemos por aquí, digamos, tenemos una pregunta, digamos, nos pregunta Analía, ¿qué se sabe de los tratamientos experimentales que se desarrollaron en Córdoba, nebulizaciones con ibuprofeno de sodio? El ibuprofenato. Bueno, eso fue un uso, volviendo sobre el tema, un uso compasivo extendido por el Ministerio de Córdoba sobre la base de un tratamiento que se había también probado en pacientes con fibrosis quística. No hay nada más que esa mínima experiencia sin grupo, lo que venimos hablando, sin grupo control de ello, pero la buena noticia también es que se está haciendo un ensayo clínico. Se está haciendo un ensayo clínico, se inscribió la semana pasada un ensayo clínico que está disponible. Nosotros lo vamos viendo por las bases de registro público de ensayo clínico. Las que están funcionando más ahora, más activamente, son la de Estados Unidos, la clinicaltrials.gov y también la de la Organización Mundial de la Salud. Y apareció este ensayo que está auspiciado también por el Ministerio de Salud de Córdoba. Por ahora es una incógnita, cómo puede servir esa terapia, es inhalada, tiene, bueno, hay todo un producto ya realizado y bueno, otra vez felicitar a quienes están implementando un ensayo clínico, porque aparte también generó bastante rispideces con los pacientes de fibrosis quística que también se quejaban de que no tenían y vuelvo a repetir, no lo repitan en su casa, no lo hagan en su casa, es diferente el ibuprofeno del ibuprofenato y se está investigando. Tengo dos preguntas, digamos, sobre el uso de plasma. Una es sobre el uso de plasma, que nos preguntan, ¿el protocolo con plasma de convaleciente incluye un corte de títulos de anticuerpos si es usado para uso compasivo? Sí. Hay todos los protocolos que hay en el mundo, todos los protocolos que hay en el mundo en este momento y los que ya terminaron, los trabajos que se han publicado, difieren en el título de anticuerpo con el que estandarizan el nivel mínimo para poder pasar plasma. No se sabe exactamente qué título es el ideal. Se empezó con un título de 1 en 1000, después se fue bajando y actualmente en Estados Unidos se está haciendo un corte en un título de anticuerpos neutralizantes de 1 en 80. Miren cómo bajó de 1 en 1000 a 1 en 80 y se ve que así todo es útil. Nosotros estamos separando el plasma y estamos evaluándolo para poder determinar el mejor título, porque la verdad es que nadie sabe, incluso en Estados Unidos, con la necesidad, con la cantidad de pacientes que contaste hoy que hay, ellos muchas veces pasan el plasma sin titular los anticuerpos. No es la idea nuestra, nosotros queremos titular el plasma, es lo más serio para después poder comparar realmente efecto, porque se sabe que además hay un grupo muy pequeño, pero existe, de pacientes que tuvieron SARS-CoV-2 y no generaron anticuerpos, con lo cual sí vamos a medir. Es la dosis. Es la dosis, por eso queremos ver cuál es la dosis. Totalmente. Bueno, tengo otra pregunta también, pero aprovecho tu comentario para decir algo que lo hablamos también en un momento dado con este grupo que asesora un poco al gobernador, digamos. Hay varios refinamientos terapéuticos que estamos usando en la Argentina gracias a que los números son los que son, digamos, porque verdaderamente, y ahí siempre no nos cansaremos de insistir que no solo agradecer que la población valore al equipo de salud, sino que en realidad, digamos, el equipo de salud tenemos que valorar, digamos, el comportamiento genérico de la población, porque estos números fueron conseguidos fundamentalmente por el acompañamiento a las medidas cuarentenarias, digamos, que se han tomado hasta el momento. No, hay otra pregunta específica también, antes de ponerse de vuelta, que es ¿qué biomarcadores biológicos, inflamatorios, PCR, dímeroferritina, etcétera, son los que determinan las terapéuticas para la tormenta de citoquinas? Esa es Cecilia. Cecilia, son todos esos que decís vos, ya lo sabes. En realidad son, y también va de la mano del tratamiento, aprovecho de nuevo otra vez para enfatizar lo del plasma, uno de los marcadores en la enfermedad moderada que
que nos ayuda a indicar el plasma, es cuando empiezan a elevarse, porque es el inicio de la tormenta de citoquinas o de la mayor gravedad del cuadro, y es aumento del dímero D, aumento de ferritina, disminución del fibrinógeno, aumento de la interleuquina 6, troponina C, pero bueno, son todos los que dijo ella, perfecto. Martín, tenemos una pregunta que es, no va a lo farmacológico, pero sí a lo epidemiológico, digamos. La pregunta, bueno, es para todos, pero digamos, dice, ¿qué opinan de la situación de España, donde reportaron que no habrían logrado inmunidad de rebaño, solo un 5% de la población presentó anticuerpos, haciendo imposible el teórico necesario para volver a la normalidad y controlar la enfermedad? Y en este contexto de utilidad, ¿qué utilidad tendría una vacuna si no se generan los anticuerpos suficientes? Bien. Antes de empezar charlábamos justamente de este 5%. Para aclarar al que escucha, los españoles hicieron, además de la detección de casos por PCR, una investigación epidemiológica con base aleatoria, o sea, una muestra realmente de toda la población del país tomada al azar, con casi 70.000 muestras, para ver cuánta gente en total tuvo el coronavirus hasta ahora. Y es muy variable según las regiones, pero el promedio da muy bajo, da cerca del 5%. Quiere decir que hay un 95% que todavía no tiene anticuerpos contra el coronavirus. Y que hay una reserva de casos posibles impresionante. A pesar de la catástrofe sanitaria que ha vivido en el último mes y medio España, todavía hay la posibilidad de que esto aparezca. Esto aplica para nosotros también. Yo no sé si me equivoco, pero hay una cierta sensación de que el coronavirus en Argentina no va a ser tan para tanto. Y ojo, no hay que confundir la idea de que tenemos un éxito en tener muy pocos casos gracias a las medidas de cuarentena con el hecho de que la enfermedad sea poco grave. La enfermedad no es poco grave, tenemos poquita, pero cuando está, está. Los españoles, cuando terminan haciendo la cuenta de todos los fallecidos, sobre todos los infectados por este método de serología, termina dando cerca del 1%. Quiere decir que de todos los que se infectan, el 1% se muere. Y eso a una escala poblacional es impresionante. Es impresionante, es terrible, digamos, ¿no? Recordemos que la mortalidad por todas las causas en un país es menos del 1% por año, es 0,7 por año. Es decir, que la idea que decían algunos al principio, lo que tenemos que hacer es que todo el mundo se infecte si tenemos inmunidad de rebaño, bueno, muy de a poquito. Cuanto más se tarde, mejor. Lo de la vacuna es clave. Yo creo que hay que aguantar y aguantar y aguantar hasta que podamos vacunarnos. Porque en este momento proponer con este tipo de datos que la estrategia es avancemos para que los chicos vayan teniendo la varicela como cuando yo era chico, así tenemos todos inmunidad, es absolutamente suicida, arriesgadísima. Suicida y arriesgado, porque todavía no sabemos qué pasa con la inmunidad, no sabemos si es transitoria, si desarrollamos, si esos anticuerpos están un tiempo y después, bueno, te dejo vos después, pero digamos, esta inmunidad de rebaño no sabemos. Parecería que con la experiencia por los otros coronavirus, sí dejaría, no tiene por qué no dejar, pero es cierto que lo ideal es todas estas medidas que están siendo llevadas a cabo, de dilatar el pico, nos da tiempo a todos, a nosotros, como país, para ir preparándonos, que es lo que fuimos haciendo, me parece. Y al resto del mundo en seguir investigando para poder tener herramientas preventivas que hoy no tenemos. Que es una vacuna, sí, lógico. Quería comentar, casualmente por un pequeño informe que hemos tenido, ustedes deben haber escuchado 1000 veces el tema de la gripe española y digamos y la gripe española de que iba a volver, de que podía volver, etcétera. Quiero señalar lo que es verdaderamente preocupante, digamos, es que esa gripe española todavía hoy deja muy pequeñita lo que está pasando, digamos, estamos hablando de 40 millones de fallecidos, digamos, por la gripe española. Muchos dicen que en general tenía que ver también con las condiciones post la Primera Guerra Mundial, digamos, pero lo real es que en un informe, digamos, que nos habían hecho llegar, la profesora Sacchetti, que ya estuvo con ustedes en otros momentos, nos daba algunos datos interesantes. Primero, la gripe española no era española, digamos, una cosa muy interesante. Fue generada, surgió en Kansas, en Estados Unidos, y fue trasladado, digamos, por tropas de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y ahí, digamos,
hubo mucho, por la situación de guerra, hubo muchos países que no la comunicaron. España fue el único país que lo comunicó abiertamente, los casos que tenía y demás, y quedó asociado a gripe española. O sea, ahí hubo pagaron el precio de la transparencia de la información. También en ese estudio se sabe que se aplicó plasma de convaleciente, digamos, sí. en la gripe española, cosa que ya mencionamos. Y además, una cosa curiosa, digamos, para esa época es que, como los casos llegaban de Europa, y generalmente en barco para la época, se usó la isla de Martín García como lugar lazareto, digamos, cuarentenario. O sea que ahora que los de la gente del buquebús terminan en un hotel, queremos recordar que para esa época terminabas en Martín García, digamos, y ahí nada menos que José Pena fue uno de los organizadores de la cuarentena para la gripe española. Creo que tenemos una pregunta. Hay una más. Sí. Acá preguntan, un paciente con tratamiento por vasculitis, Wegener, medicado y con cuarentena, ¿el plasma de convaleciente aplica? Pero aclaran, o aparte, no sé, en caso de contraer la enfermedad. Que esté en cuarentena o no tiene nada que ver, en realidad. Acá aplica si contrae la enfermedad. Me parece que son cosas diferentes. Si un paciente tiene un tratamiento inmunosupresor, como es el caso de una vasculitis, y contrae la enfermedad, y, o sea, se confirma y es una enfermedad moderada, como tiene un tratamiento inmunosupresor, sí. Sí, porque entra dentro de los criterios que hablamos hoy: EPOC, obesidad, hipertensión, cardiopatía y inmunodeficiencia primaria o secundaria. Porque tiene menos chance, menos posibilidades, está con corticoides, rituximab, etcétera, etcétera, de tener tiempo o tener capacidad para generar anticuerpos propios. Entonces hay que prestarle. Sí. Perfecto. Bueno, quizá una reflexión también de corte epidemiológico, digamos, cuando uno compara, por ejemplo, 100 años atrás, digamos, la gripe española, la población del mundo es otra población, digamos, en el sentido de, por ejemplo, la tasa de longevidad, digamos, que tenemos en este momento en el mundo, no era la que teníamos 100 años atrás. La cantidad de personas con enfermedades crónicas que antes eran mortales, digamos, y ahora no lo son, también, digamos, aumentado. Deja ahí un grupo de pacientes que se van a enfermar. Yo creo que justamente estábamos hoy recordando, me tocó asistir a una olimpiada de trasplantados, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir, digamos, las personas inmunosuprimidas no son solamente personas que tienen afecciones, sino también que están en tratamiento de no rechazo a su trasplante, en fin, digamos, verdaderamente... Sí, hay un grupo de patologías o de condiciones subyacentes que antes no estaban. Claro, o sea que hoy este virus viene trazando un poco también cómo ha quedado configurada la población mundial después de una serie de intervenciones, algunas de las cuales somos responsables, digamos, por ejemplo, transformando enfermedades letales en enfermedades crónicas, por ejemplo. Bueno, todo lo bueno se termina, digamos, con lo cual tengo, digamos, para mandarle dos comentarios, digamos. El primero es, nosotros del 17 al 24 es la semana del parto respetado. A mí me gustaría señalar algo que venimos diciendo desde acá, digamos. El coronavirus no vino a suspender derechos. Estamos en este momento, hay un estudio realizado en Gran Bretaña en relación a la sobremortalidad que se desarrolló en este último periodo. Esto es, digamos, básicamente marzo-abril del 2020 comparado con marzo-abril del 2019, que verifica efectivamente una sobremortalidad significativa. Solo que una parte de esa sobremortalidad no es por coronavirus, sino en realidad por enfermedades, digamos, que hay abandonos de tratamiento, que hay personas que desoyen los primeros signos de preocupación por temor al coronavirus, que no asisten a los servicios de salud, y un panorama que estamos viendo en este caso, digamos, en nuestros propios hospitales, es que, digamos, ha disminuido la atención de los otros problemas de salud. Y específicamente en relación al tema de derechos, una de las cosas que pasa es que
algo que se había avanzado muchísimo, que es el tema de poder entrar a la sala de parto con un acompañante, digamos, en algunos hospitales o servicios de salud públicos, privados, municipales, se aprovecha el coronavirus para decir que no puede entrar el familiar, digamos, a sala de parto. Este va a ser un tema clave, digamos, toda la semana, y la Dirección Provincial de Equidad y Género en Salud va a ser aquí vía Webex el viernes 22 de 9:30 a 11 horas una videoconferencia, digamos, de la cual vamos a poner, digamos, comunicación sobre cómo se entra a esa videoconferencia. También la escuela tiene una dimensión cultural, porque nosotros estamos inscritos en lo que se llama el año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires, y tenemos en consecuencia también un acto virtual, un acto por Zoom, por Webex, digamos, que está previsto para el martes 26 de mayo, entre las 10 y las 12 horas, a los cuales también los estamos invitando, digamos, para ser parte de esta pequeña ceremonia, digamos, conmemorativa del 25 de mayo de 1810, en el marco de una comisión del bicentenario que tiene la escuela, que va a estar trabajando todo el año, ya ha estado, digamos, haciendo algunos actos, todos los cuales están en la página, en el canal de YouTube de nuestra escuela. Estamos, créanlo o no, preparando el curso de invierno, aunque ustedes crean que algunos han pensado, ¿cuándo se termina esto? Bueno, el curso de invierno tiene un objetivo ya, digamos, planteado, tiene un nombre provisorio, que va a ser, digamos, saberes programáticos e implementaciones operativas. Un Ministerio de Salud tiene una agenda tremenda, digamos. Esta agenda puede haber quedado arrinconada como consecuencia del coronavirus, los medios, pero los problemas de salud, los otros no se han retirado, y queremos dedicar el curso de invierno justamente a los saberes programáticos, digamos, que nos están llegando desde diversos experiencias, digamos. El Ministerio de Salud sostiene programas muy específicos sobre una multiplicidad de temas, y nos interesa no solamente lo que se sabe, los expertos programáticos del Ministerio, digamos, qué es lo que manejan, sino también la relación con la academia, con las universidades y con las personas que a nivel operativo implementan esas actividades. Ese va a ser, digamos, el motivo, lo que nos va a reunir en el curso de invierno, digamos, y vamos a estar recibiendo algunas sugerencias de ustedes en relación al tema de horarios, de los momentos más adecuados para poder sostener este curso, que se ha devuelto para muchos de nosotros como una especie de cita semanal, digamos, en el contexto de lo que estamos viviendo desde esta política, digamos, que nos ha encomendado el Ministro de Salud de la provincia. Recuerdo también que se encuentra en la plataforma virtual el cuestionario, digamos, para lograr el certificado de este curso, que ese cuestionario es autoadministrado, pero que tienen ustedes dos opciones, o sea, pueden, si no lo aprueban inicialmente, pueden volverlo a hacer. Nuestra recomendación es que una vez que no intenten la segunda vez de una, sino que, digamos, tomen las preguntas, con esas preguntas busquen verificación, y de esa verificación, digamos, tienen una segunda chance y no hay una tercera chance, así que hay que aprovechar la segunda. Esa evaluación es requisito para poder, digamos, realizar la segunda evaluación. Este curso está previsto con 2 evaluaciones. Nos quedan unos 5 minutos y vamos a hacer como una ronda final, digamos, con los invitados del día de hoy, digamos, que además, como todos nuestros invitados, los sentimos parte de la casa y les mantenemos abierta el ofrecimiento, digamos, para acercarnos iniciativas en el campo de la docencia. Todos los invitados que hemos tenido se han quedado con la sensación de que le faltó tiempo, de que había otras cosas que decir. Cualquiera de los temas que hemos tratado acá puede ser objeto de un curso entero, digamos.
Incluso aprovechamos también para saludar a los compañeros de la Fundación FEMEVA. Hemos hecho un video hace muy poquito con ellos y tenemos en carpeta la posibilidad de hacer en algún momento dado intercambiar, digamos, materiales, experiencias de educación por estos medios, de educación a distancia y educación en línea. Nosotros tuvimos quizá como, digamos, casi como empezar a visualizar, digamos, un poquito el futuro. Creo que todos estamos un poquito con la sensación de un cierto agotamiento mediático, informativo alrededor del tema del coronavirus, y nos ayuda un poco especular sobre el día después, que muchos pensamos que es volver a una normalidad que no es la misma normalidad anterior. En el marco de eso aparecen noticias, alguna muy alentadora, como bueno, claramente es el tema del plasma, algunos resultados en términos de medicamentos, también el tema de que la ciencia argentina ha sido capaz de generar, digamos, unos kits, digamos, de diagnóstico realizados en el país. Entonces, digamos, me gustaría cerrar con una ronda de un comentario, digamos, un poco de las expectativas, de las esperanzas de hacia dónde creen que va, digamos, las etapas que siguen, digamos, de esta pandemia. ¿Quién arranca? Arranco yo. No, en el término de lo que veníamos hablando de los medicamentos, me parece que no hay que esperar resultados espectaculares, sino ya se hubiera visto. Quizás en esto que hablábamos hoy de, bueno, ver en qué nos puede ayudar en términos de estos medicamentos que están evaluando ahora, porque no hay, digamos, hubo algún tiempo y hay algunos resultados, los resultados contradictorios no son, digamos, desestimulantes en algún aspecto, pero quizás haya alguna oportunidad de que mejore en algún aspecto que nos ayude en varias situaciones. También resaltar esto que estamos hablando de medicamentos específicos antivirales. Hay tratamiento y la gente se está curando. Entonces, también resaltar eso, que hay equipos de salud que están trabajando intensamente todos los días y que esto está funcionando. Estos son antivirales específicos que pueden dar una mejora, un alivio a todo el sistema de salud, a los profesionales que quieren brindar, digamos, alivio, al público en general, al marco de la comunidad y la sociedad. Pero nada muy revolucionario en el corto plazo. Y después veremos, digamos, esperando la vacuna y esas cosas. Pero básicamente eso, hay un tratamiento de sostén bien establecido, que se está llevando muy bien a cabo, y esto, bueno, esperando otra herramienta que nos ayude a colaborar, como el plasma de convalecientes y estos medicamentos. Me gustó también, entre tus comentarios, este tema de paciencia y darle tiempo a los estudios, porque, digamos, a veces hay una sensación de que buscamos la bala de plata y no valoramos los resultados parciales o las mejoras parciales, ¿no? Sí, por ahí, para complementar desde otro enfoque, esta enfermedad pone un poco a prueba nuestro modo de aprender dentro de la práctica de la medicina. Estamos acostumbrados a un paso bastante tranquilo, solo muy de vez en cuando nos llega alguna sacudón tan urgente que, digamos, hay que aprender ya sí o sí. Y esto realmente ha sido muy distinto a todo lo anterior. Primero, por la magnitud que tiene como enfermedad, y segundo, por la producción y comunicación permanente de la información. Por ahí es un buen momento para que todo el equipo de salud se entrene un poco de cuáles son los canales por los cuales quiere aprender. Hace falta pulirlos, afinarlos un poco, optimizarlos. Porque si no, uno corre el riesgo de estar en un ruido permanente de comunicación que no para y sin destilar lo que realmente puede traer de valioso en eso. Para eso hay un muy buen trabajo de muchas sociedades científicas que están haciendo lo suyo, cada uno en lo suyo, y esto es muy valioso y lo seguimos mucho nosotros. Y bueno, en lo que puede ser específicamente farmacología, ponemos a disposición los contenidos de Fundación FEMEVA, que si ustedes entran ahí tienen un área de farmacología, donde vamos cargando todos los días artículos seleccionados y traducidos como para
facilitar un poquito el acceso a estas cosas. Bueno, pero más allá de lo que tenemos nosotros, es muy importante, me parece, buscar formas de actualización que sean ágiles por un lado y razonablemente respaldadas por el otro. Llegó la peor parte porque ya dijeron todo. Pero no, en realidad creo que hay que ser en cierta forma optimista. No nos olvidemos, uno está hablando siempre de lo grave, pero la mayoría de los enfermos son enfermos leves, asintomáticos o leves. Es una pequeña proporción de enfermedades graves, de enfermos graves a los que hay que tratar, no hay que descuidar, y por eso es el esfuerzo que hacemos todos y cada uno en quedándonos en casa, lavándonos las manos, manteniendo la distancia social. Eso es fundamental. Hoy es la única vacuna. Y hay muchísimos científicos en todo el mundo que están investigando, porque creo que lo más efectivo a largo plazo va a ser la vacuna. Cuando aparezca la vacuna, es como cuando apareció la vacuna de la gripe. Pero hoy por hoy tenemos que cuidarnos, como dicen los Martínez, tener cuidado con tanta información que es a veces contradictoria, entonces ir a buscar a las sociedades que están todo el tiempo actualizando el tema, webinars y demás, y además también felicitar a los científicos argentinos. Tenemos científicos de lujo que rápidamente, esta es una enfermedad que no tiene más de 5 meses, y todo esto que estamos haciendo todos, cuidándonos, da tiempo, por ejemplo, a esto, a que los científicos nuestros hayan desarrollado kits para poder hacer diagnósticos, y son nuestros, son mucho más baratos, son muy buenos. Vamos a prepararnos con esto del plasma, que nos dio tiempo a ver que en otros países funcionó. Entonces nosotros, después de esa experiencia, pusimos en marcha esto. Así que para mí como el mensaje es: sigamos cuidándonos, porque esto nos da tiempo a disminuir los casos graves y la mortalidad, que es lo que queremos todos. Bueno, muchísimas gracias. Yo me adhiero totalmente a los comentarios que hacían ustedes, digamos, y la esperanza, digamos, hay que recordar cosas que nos habían asustado tanto, como el H1N1, digamos, ahora después resulta que de vez en cuando uno se entera que sigue habiendo, y además cuando aparece la vacuna, gente que por ahí no quiere vacunarse, digamos, o sea que a lo mejor con coronavirus, cuando aparece la OMS diciendo, bueno, probablemente se va a quedar, bueno, que se vaya a quedar, efectivamente es bastante probable, porque las enfermedades no se van a su casa de vuelta, pero que se quede no significa, digamos, vivir en un estado de cuarentena permanente, pero sí probablemente estas medidas que estamos tomando, que Lorena señalaba con tanta precisión, digamos, sean lo que nos ha pasado en H1N1, por ejemplo, que ese año bajaron todas las infecciones respiratorias, sí, no solamente el H1N1, ¿no? Así que a lo mejor sin querer estamos ahora evitando bronquiolitis, evitando otros virus respiratorios que también forman parte de toda la patología de invierno, digamos, y bueno, creo que estamos en esa tarea. Yo les agradezco enormemente la presencia de ustedes. Seguramente, como nos pasa, van a seguir llegando preguntas, se las vamos a hacer llegar como para poder hacer un intercambio. Vale, y bueno, quedamos el próximo encuentro vamos a estar justamente, como planteaban los compañeros, estamos hablando hoy del armamento, podemos decir así. La próxima semana vamos a hablar directamente con compañeros que están en terapia intensiva, usando estos instrumentos, digamos, para el manejo cotidiano de pacientes. Así que, digamos, le recomendamos no solamente que nos acompañen, sino que algunos compañeros que desistieron, recuerden que pueden seguir con nosotros recuperando las clases. Todas quedan grabadas y subidas, digamos, 3 o 4 días después al canal de YouTube Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo.